Bien, damos inicio al curso de técnicas de conducción y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 1 de esta unidad, con el título de clasificación de los guías de turismo en Guatemala. Para esto vamos a estudiar las regulaciones para la inscripción y funcionamiento de los guías de turismo. Anteriormente, por los fines del contenido que estábamos viendo, referente al área de turismo, vimos que el turista es aquella persona que viaja, se desplaza de un lugar a otro. Existen diferentes tipos de turistas, hay turistas de fin de semana, hay turistas, hay visitantes, hay excursionistas. Entonces, por fines de ello, hablamos de las empresas y actividades turísticas también, y vimos que uno de los servidores en el campo del turismo, pues son los guías de turismo. Entonces, empezamos a analizar algo al respecto de esta ley. Para ello, pues les dije, vamos a estudiar esta ley, que son las regulaciones para la inscripción y funcionamiento de los guías de turismo en Guatemala. Y anteriormente analizamos pues que la ley establece que un guía de turismo, dijimos que era aquella persona que se encarga de guiar, enseñar o informar a los turistas, y al hacer este trabajo, pues él lo hace a cambio de una remuneración económica. El guía de turismo debe poseer algunas cualidades y conocimientos claves. Entre ellos, pues un guía de turismo tiene que saber hablar varios idiomas, ¿verdad? Entre ellos, especialmente el idioma inglés, que es el idioma que es universal, ¿verdad? Y entonces el guía de turismo pues tiene que saber dar a conocer el atractivo turístico a los turistas extranjeros. Un guía de turismo puede trabajar de manera individual. Recuerde que hay, esto lo vimos después. Hablamos de que hay 4 tipos de guías de turismo, ¿se recuerdan? Hablamos que hay un guía comunitario, hay un guía local, hay un guía general y hay un guía especializado. Entonces, el guía de turismo, además de tener conocimientos amplios de los sitios turísticos a dar a conocer, el guía de turismo debe dominar idiomas y, aparte, les dije, puede trabajar a través de una agencia de viajes o de manera individual, ya que este tiene una acreditación establecida por el INGUAT. Muy bien, entonces, en el caso del guía comunitario, dijimos que tiene que vivir en el lugar, o sea, en la comunidad en donde está establecido el atractivo turístico, y así poder dar tour o conducciones en la zona. El guía local, por su parte, no es necesario que viva en el atractivo turístico, pero sí le van a dar una región o un área en específico para que éste pueda realizar el tour o la conducción. Un guía general puede estar en todo el territorio nacional, puede visitar cualquier tipo de atractivo turístico. Y un guía especializado también puede estar en todo el territorio nacional, y aparte de eso, va a realizar una práctica de alguna actividad en específico, por ejemplo, arte, historia, arqueología puede ser, y por eso se le llama guías especializados. Vimos también que para ser guía comunitario, local, general o especializado, hay algunos requisitos que la ley establece que debe cumplir la persona que sea estudioso en cierta área. Por ejemplo, el comunitario, vivir en la localidad, ser mayor de edad, saber leer y escribir y estudiar el curso de guía de turismo, la capacitación impartida por el INGUAT. Algo importante respecto a los guías de turismo es que la acreditación solamente la da el INGUAT. Ellos pueden estudiar en cualquier otro lugar o institución que el INGUAT autorice, pero el único que le va a dar la acreditación es el INGUAT. Entonces, así como el guía comunitario, el local, el general y especializado, todos tienen ciertos requisitos que cumplir para que se les dé tal acreditamiento o acreditación, mejor dicho. Entonces, existen otros tipos de guías de turismo, pero legalmente en Guatemala solo hay comunitario, local, general y especializado. Esa es la clasificación de los guías de turismo en Guatemala. Por su parte, ya les dije, en otros países pues hay otra clasificación. Y si en algún momento esa clasificación se trae para Guatemala, el INGUAT va a analizar, evaluar y coordinar, y entonces así le dará la acreditación pertinente que corresponda al tipo de guía de turismo. Ahora vamos a ver que hay ciertas personas que realizan labores similares a las de un guía de turismo, pero no pueden ser catalogados como guías de turismo. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Entonces están entre ellos, dice el artículo 6, los funcionarios o empleados públicos, cuando con motivos de visitas institucionales u oficiales acompañen a los visitantes a lugares turísticos. Por ejemplo,
Viene el presidente de Inglaterra a Guatemala y lo recibe el presidente de Guatemala. Y resulta que lo lleva al Palacio Nacional y le empieza a contar respecto al Palacio Nacional, cuándo fue construido, quién lo construyó, qué hechos o acontecimientos se han dado, y le da un tour por el lugar. El presidente no es un guía de turismo, está ejerciendo labores de guía, pero no es un guía de turismo. Entonces, ahí está el primer grupo. El segundo grupo, los profesionales de la enseñanza que realicen actividades de información con carácter docente y que de manera ocasional acompañen a sus alumnos. Por ejemplo, hay un tour, yo viajo con ustedes y les empiezo a dar información del atractivo turístico. Yo no puedo ejercer como guía de turismo porque no tengo el aval ni la acreditación necesaria para ser guía de turismo, ¿sí? Y el tercer grupo dice, los empleados de monumentos, archivos, lugares de interés natural y cultural, artístico e histórico, que faciliten al público información sobre dichos atractivos como parte de sus atribuciones, sin que ofrezcan sus servicios mediante anuncio o publicidad. Entonces, siempre sigamos con el ejemplo del Palacio Nacional. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar el palacio, al ingresar al palacio, a veces los trabajadores del palacio son los que dan los tours o las conducciones, pero ellos no son guías de turismo, ellos simplemente son trabajadores del lugar. Por ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad de entrar a Isimché, en Isimché hay personal de Isimché que a uno le da información, pero ellos no son guías de turismo. Una persona se constituye guía de turismo, y vemos que puede ser comunitario, local, general o especializado, cuando el INGUAT le conceda la acreditación porque éste estudió o se preparó ante el INGUAT y por ende el INGUAT le dio la clasificación. ¿Cómo vamos a identificar si la persona es o no es guía de turismo? Todo guía de turismo tiene que portar un carnet, o sea, un documento como el DPI, acá en un lugar visible, o sea, en el pecho, en un gafete, de tal modo que se pueda leer el nombre y la acreditación que le corresponde a la persona respecto a la clasificación de los guías de turismo. Solo así podremos considerar que es un guía de turismo. Ellos tienen un código que es como el número del DPI, que solamente es personal, y entonces ahí también nosotros podemos evaluar si la persona es o no es guía de turismo. Ahora, algunos otros aspectos de los guías de turismo, y dice solicitud. Para poder, por ejemplo, usted ahorita se gradúa del bachillerato y quiere ser guía general, lo puede hacer yendo a estudiar al INGUAT, ahí lo van a capacitar, ahí va a tener que usted prepararse, estudiar, obviamente dominar idiomas y toda la información turística, y entonces si aprueba ese curso de capacitación, pues le dan la acreditación de guía de turismo. Entonces, dice solicitud, es decir, que si usted desea ser un guía de turismo, acá están los requisitos en cuanto a documentación o papelería que se debe presentar ante el INGUAT para solicitar entonces se le capacite como guía de turismo y se le acredite como tal. Entonces aquí están algunos documentos, dice nombre y apellidos, número de identificación tributaria NIT, el NIT lo gestionamos ante la SAT. Por ejemplo, usted ahorita que cumpla su mayoría de edad y que saque su DPI, usted ya puede ir a la SAT. Ahora, pues, la mayoría de trámites se están haciendo en línea, ¿verdad? Abre su banca en línea de la SAT y ahí solicita la gestión para poder crear su NIT. Entonces, ahí tenemos el NIT, luego dice dirección para recibir notificaciones, o sea, donde usted vive, clasificación que solicita, es decir, si quiere ser comunitario, local, general o especializado, y dice indicación de la comunidad, sitio, región especializado, en su caso, es decir, dónde quiere usted laborar, documentación que va a acompañar a esa solicitud, aquí dice fotografías, cédula de vecindad, ahora sabemos que es el DPI, no es la cédula de vecindad, constancia recientes de carencia de antecedentes penales y policíacos. Este tema de los antecedentes penales y policíacos es muy importante. ¿Por qué? Recuerden que un guía de turismo trabaja con turistas, lleva, conduce, guía o dirige a los turistas. En esa relación que tiene con los turistas hay intercambios culturales, pero recordemos que trabaja en su mayoría con turista extranjero. El turista extranjero viene con moneda extranjera, con equipos de cámara, teléfono y demás,
Entonces ellos de una u otra manera se ven expuestos o corren ciertos riesgos. Entonces el guía de turismo pues tiene que de una u otra manera ofrecerle términos de seguridad, y el INGUAT va a evaluar a la persona que quiera estudiar como guía de turismo y acreditarse a que no tenga ningún récord crediticio, ningún récord criminal, perdón, no crediticio, criminal que adjudicarle, o alguna estafa o robo, qué sé yo, porque obviamente trabaja con personas extranjeras. Entonces, ¿cómo gestionamos nuestros antecedentes penales y policíacos? Recuerde que para todo trámite y gestión de estos vamos al banco. En este caso sería Banrural, sin afán de hacer publicidad. Usted solicita cancelar la boleta de antecedentes penales y policíacos, paga, tienen un costo de 30 quetzales cada uno, alrededor de 60 quetzales, cancela por ambos, y luego los policíacos, usted los puede, tanto los penales y policíacos los puede trabajar en línea, pero también de manera directa, ¿verdad? Usted va a la Policía Nacional Civil, que tenemos acá en el centro, y usted entrega su tarjeta, su boleta de pago del banco, su DPI en original, y ahí le van a hacer la gestión de los policíacos. Los penales están cerca del juzgado de familia por la Alameda o los aposentos. Usted va al tribunal de familia y a un costado está la oficina de los antecedentes penales, entrega su boleta, su DPI en original, y ahí le van a hacer entrega de sus antecedentes. Ambos trámites son de carácter personal e individual. Entonces usted gestiona sus antecedentes, en ambos pues le van a hacer una evaluación de si usted tiene o no algún récord criminal, como le dije, y si no, pues se los entregan y esa será la documentación que usted va a agregar. Certificación del dominio a nivel de conversación del o los idiomas. Recuerde que un guía de turismo tiene que saber dominar idiomas. Esa fue es una de las principales reglas que se le solicita a un guía de turismo, considerando el hecho de que el guía de turismo trabaja con turista extranjero y por ende entonces tiene que dominar idiomas. El oficial es el idioma inglés. Acá en Guatemala pues existen diversas academias de idioma inglés que le pueden especializar y usted recibir el nivel TOEFL que le va a acreditar en dominio de idiomas. Cartas de recomendación, el currículum vitae, eso lo vamos a aprender a armar en el curso de administración, entonces por eso no se lo explico. Documentación, dice documentos que acrediten sus estudios realizados, constancia de estar inscrito ante el régimen del impuesto al valor agregado y declaración jurada. ¿Cuándo piden una declaración jurada? Vimos que los guías generales y especializados pueden ser extranjeros residentes en el país, es decir, que vivan en Guatemala aunque su origen no sea guatemalteco. Obviamente, como ellos no nacieron y se desarrollaron en Guatemala, tienen documentación extranjera. Ustedes saben que la mayoría de documentación extranjera o el idioma no es el español. Entonces, al traerlo a Guatemala, su documentación no va a ser tan legal porque obviamente no está autorizada. Entonces, para ello, ellos crean una declaración jurada. ¿Cómo se hace una declaración jurada? Usted va ante un juzgado, usted va ante una oficina jurídica, perdón, con un abogado y notario, y usted o la persona pues establece que todos los documentos presentados son legales, el abogado y notario hace constancia del documento y esa es una declaración jurada. Entonces, vemos que son algunos documentos que se deben entregar para poder solicitar estudiar la carrera de guía de turismo. Usted puede ser guía comunitario, guía local, guía general, guía especializado, cuando cumpla con los requisitos y haga entrega de todos los documentos según la solicitud que se presente. Acá nos explica qué es una traducción jurada, pero yo ya le dije qué es. Ahora, le dije, ¿cómo podemos identificar si la persona es o no es un guía de turismo aprobado por el INGUAT? Aquí no lo dice claramente. Dice, artículo 11, carné. Previo pago por el interesado en las cajas del Instituto Guatemalteco de Turismo o en los bancos del sistema autorizados para la recepción de ingresos del INGUAT. El INGUAT extenderá el carnet de guía de turistas, siendo este el único documento válido por medio del cual, se hace constar que su portador está autorizado para ejercer estas funciones. Entonces, usted va al INGUAT o al banco que el INGUAT haya autorizado, de repente y es Banrural, y paga el monto para la gestión del carnet de guía de turismo, pero eso se lo van a dar después de que se haya especializado y haya estudiado la carrera de guía de turismo. Entonces ahí le entregarán el documento.
paga su carnet, le van a extender su carnet y ese será el único, como le dije, es como el DPI que usted va a portar o que el guía de turismo debe portar en un lugar visible para que se le pueda identificar como guía de turismo. Dice, no se garantiza la emisión del carnet en los siguientes casos: presentación de expediente incompleto, comprobación de que los documentos presentados para la obtención del carnet adolecen de veracidad y exactitud, estar sancionado con suspensión temporal o cancelación definitiva de la autorización que se le otorgó para ejercer como guía de turista. Entonces, aquí están los puntos claves de cuándo no se le va a entregar el carnet de guía de turismo, pero si no tiene ningún tipo de limitante de este tipo, el INGUAT sí definitivamente pues le va a dar la acreditación. ¿Cuánto tiempo tiene en vigencia este documento? Así como el DPI, para quienes ya gestionaron su DPI, ya vieron que ahí dice fecha de emisión y fecha de vencimiento. Todo documento legal tiene una fecha de vencimiento. Por ejemplo, los antecedentes penales solo duran 6 meses. O sea, si usted lo saca ahorita, por ejemplo, a finales de marzo, entonces solo va a tener vigencia lo que queda de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre se vencen sus antecedentes. Entonces tiene que volver a gestionar su documentación. Entonces pasa lo mismo con el carnet. Solo tiene un periodo de vigencia que cuando se vence, el guía de turismo lo tiene que actualizar, porque si no, y es sorprendido por el INGUAT, este puede llegar a tener la clausura total de la profesión de guía de turismo. Por eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo entonces tiene vigente? Dice, el carnet tendrá vigencia anual durante los primeros 5 años. A partir del sexto, la vigencia será por 3 años. Es decir que a cada año se tiene que estar activando el carnet de guía de turismo, ¿sí? Durante 5 años. Al sexto año, que usted ya pagó 5, siguientes 3 años va a tener vigencia, hasta un tercer año, entonces se va a actualizar. Dice, en este último caso deberá presentar en forma anual el formulario de actualización de datos acompañado de los documentos del inciso B, C y D del artículo 13 del presente acuerdo. Renovación, como todo documento, el carnet de guía de turismo se vence, entonces hay que renovarlo. Dice, la renovación deberá solicitarse 20 días hábiles antes de su vencimiento. Cuando nosotros no renovamos o actualizamos nuestros documentos, podemos llegar a tener multas, infracciones o cancelación total o definitiva de nuestro documento por falta de nuestro cumplimiento. Entonces, ojo con eso, porque si nosotros no cumplimos, sí vamos a ser sancionados. Entonces, dice de su vencimiento, presentando un formulario de actualización de información que proporcionará el INGUAT. Y aquí van los documentos que se tienen que adjuntar para poder renovar el carnet. Esto no lo vamos a ver porque es como muy tedioso y en realidad nadie está estudiando como guía de turismo. Cancelación del registro. Cuando una persona llega a perder el derecho de ser guía de turismo, dice, de no llevar a cabo la renovación del carnet en el plazo estipulado en el artículo 13 del presente acuerdo y habiendo transcurrido un año después de su vencimiento, se procederá a cancelar el registro al interesado. Es como, por ejemplo, todos hemos visto un directorio telefónico, ¿verdad? Y ahí aparecen nombres de empresas, de lugares y de todo, lo ha visto, con número de teléfono, dirección y todo. Así tienen el INGUAT a los guías de turismo registrados. Si un guía de turismo no cumple con esta información y no va a actualizar sus datos, el INGUAT dice, a esta persona ya no le interesa, lo vamos a cancelar. Y entonces ahí le privan del derecho de ejercer sus funciones de guía de turismo, aunque haya estudiado y se haya capacitado como guía de turismo. Él perderá tales derechos. Entonces dice, se podrá reactivar en un plazo no mayor de 5 años, previo pago de los años que han transcurrido sin renovarlo, toda vez que cumpla con los requisitos contemplados en el capítulo, en los capítulos 2 y 3 del presente acuerdo. Entonces ahí pasa en caso de cancelación. Archivo. De no proceder a la renovación del carnet en los plazos estipulados, se procederá a archivar el expediente y a cancelar el registro correspondiente. Entonces, si el guía de turismo no se presenta, no actualiza sus datos y no actualiza el carnet,
El INGUAT se lo quita, le cancela, lo dejan sus archivos y ahí terminó. Si la persona quiere volver si el INGUAT considera el caso pertinente, le va a dar la autorización, caso contrario no se hará. Si el guía de turismo, por razones de seguridad, le robaron su billetera, lo extravió, lo perdió, sufrió de un asalto, tiene derecho a reposición. Pero no solo en esos casos, también en casos de deterioro. Si lo dañó, se rompió, se quebró o lo manchó, también va a haber un derecho a la reposición. ¿Cómo se activa? Dice, en caso de extravío o robo del carnet, el interesado deberá dar aviso por escrito al INGUAT, exponiendo el motivo por el cual solicita la reposición, debiendo adjuntar una fotocopia reciente tamaño cédula, así como fotocopia legalizada de la denuncia presentada ante el órgano institucional correspondiente y llenar el formulario de actualización de información que proporcionará el INGUAT. Recuerde que en casos de robo o de hurto de sus documentos, inmediatamente usted tiene que ir a la Policía Nacional. Ese es un tema de cultura general, ir y poner la denuncia, ¿verdad? De que usted sufrió por un robo, un abuso, qué sé yo, y entonces ahí ya van a tomar registro de que fue una cuestión de seguridad y por eso usted perdió su documentación. Esto aplica en todo, no solo en el tema de los carnets de los guías de turismo, sino en todo. Entonces aquí pasa con el tema de la reposición y dice, en el caso de deterioro deberá solicitar su reposición por escrito. Dice adjuntar una fotografía reciente tamaño cédula, el carnet deteriorado y formulario de actualización de información que proporcionará el INGUAT. Entonces, esto es en caso de daño, pérdida o extravío. Cancelación del carnet, ¿cuándo se le va a cancelar? Y aquí dice claramente. El INGUAT tiene la potestad unilateral de emitir resolución cancelando el carnet y la calidad de guía certificado y acreditado sin previa notificación y sin expresión de causa, bastando únicamente la notificación posterior a la persona. Es decir, que si llegó una queja al INGUAT, si alguien dio a conocer más de algo, el guía de turismo quedó mal con algún trabajo, no toma la decisión, le cancela y no le están notificando, mire, fíjese que usted ya no es guía. No, simplemente lo cancela y ya la persona, en el paso de los meses, años o qué sé yo, se dará cuenta de que ya no está dentro de los registros del INGUAT y por ende no puede ejercer funciones de guía. Toda labor en el ámbito de turismo, así como hay derechos, pues también hay obligaciones. Un guía de turismo goza de muchos beneficios. Por ejemplo, en el tema de los hoteles, cuando un guía de turismo lleva a un grupo de huéspedes a un hotel, por ejemplo, 20 huéspedes a un hotel, los ingresan, los registran, ellos pagan por sus servicios, pero la ventaja es que el guía de turismo no paga nada, porque el hotel le da una cortesía por haber llevado a un grupo de turistas. Entonces, son algunas de las ventajas de ser guía de turismo, pero así como tiene derechos, también va a contraer obligaciones. Entre los derechos dice ejercer libremente su función según clasificación autorizada por el INGUAT, con las autoridades civiles y militares, instituciones, empresas turísticas y establecimientos comerciales les guarden las consideraciones necesarias en el cumplimiento de sus funciones. Recibir un trato digno por parte de las empresas para las que presten sus servicios, asociarse a según sus intereses y conveniencia, a que se le proporcione material promocional, asistir y participar en eventos de capacitación que el INGUAT coordine y lo desarrolle, ser incluido dentro del directorio oficial de guías de turistas que el INGUAT publique. Entonces, se da cuenta, ellos tienen muchos derechos. En este caso, la ley es bastante específica respecto a los beneficios o ventajas que tiene un guía de turismo, pero son muy amplias esas ventajas. Pero así como el guía de turismo tiene derechos, también el guía de turismo va a contraer algunas obligaciones. Entonces,
La profesión de guía de turismo es una profesión bastante amplia, bastante dinámica, estar viajando de un lugar a otro de acuerdo al área geográfica y la acreditación de guía de turismo que éste tenga, pero también el compromiso de ser guía de turismo también es aún mayor. Dentro de las obligaciones que el guía de turismo debe tener, la principal es estar inscrito ante el INGUAT. Segundo, cumplir con las presentes regulaciones y demás leyes que sean aplicables. Señalar lugar para recibir notificaciones y citaciones, debiendo informar cualquier cambio en forma escrita dentro de los 15 días siguientes de realizado el mismo. Caso contrario, las notificaciones y o citaciones que efectúe el INGUAT en la dirección registrada se tendrán como válidas y bien hechas. Dar aviso por escrito dentro de los 15 días siguientes de cualquier cambio que afecte la información proporcionada en el momento de inscribirse en los registros del INGUAT. Portar en un lugar visible el carnet que le proporcione el INGUAT cuando se encuentre ejerciendo la actividad de guía de turismo. Mantener en forma apropiada su apariencia personal. Recuerde que un guía de turismo tiene mucha interacción con el turista, están constantemente en comunicación, entonces temas de higiene personal son muy importantes. Temas de, por ejemplo, de su vestimenta. No, el hecho de que, por ejemplo, a veces haga tour o conducciones en lugares bastante cálidos o de sol y playa, pues tampoco le da la acreditación de que ande de una manera liberal. Fíjese que comúnmente yo la verdad solo he visto guías de turismo hombres. En lugares, o sea, físicamente sí he visto guías de turismo mujeres, pero guías de turismo viajando de un lugar a otro, les soy honesta, yo no conozco a ninguna, ¿verdad? Pero sí es parte de las funciones del guía de turismo y en este caso en su mayoría son varones, pero sí una que otra mujer ha de haber. La apariencia personal es muy importante, su vocabulario, el trato que tiene con los turistas, la manera en términos de respeto en que trata a sus turistas también es muy importante. Dice mantener una actitud apegada a las leyes del país y al Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial de Turismo. Brindar al turista información veraz, objetiva y amplia y coadyuvar a la protección y conservación de los patrimonios natural y cultural del país. Entonces, el trabajo del guía de turismo no solamente es ir y darles toda la información de los sitios atractivos turísticos, sino también ir, dar información, pero también promover el cuidado de los atractivos turísticos que posee Guatemala. Entonces, la labor de un guía de turismo es bastante amplia. Obviamente, de acuerdo al área geográfica que éste abarque, muchas personas prefieren estudiar como guías de turismo generales, ya que pues pueden estar en todo el territorio nacional y por ende, pues sus beneficios van a ser generales, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cualidades o características de un guía de turismo. Por el momento nos vamos a quedar acá. También considerando que el guía de turismo no solo hace una labor de informar, guiar o conducir, sino que también en algún momento el guía de turismo cotiza, compra productos o servicios para los turistas, gestiona con las agencias de viajes, con los hoteles y restaurantes. Son otras de las labores específicas de un guía de turismo. Entonces, con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 1 del curso de conducción turística.